corran a comprar o robar en cuanto las autoridades les permitan entrar en una librería La musa fingida de Max Besora. Yo manejo el borrador en Word porque no pude hacerme con el libro que iba a salir a librería el 18 de marzo, pero la cuarentena hizo que se quedaran varados los palés llenos de cajas en los almacenes y no distribuidos. Si se acercan a esta obra, publicada en catalán por Malas Hierbas y en castellano por Orcini Press, encontrarán personajes inolvidables como Leonor, desafiantes de todo tipo de decoro ortográfico y temático. Vivimos en una hermosa casa en el Valle del Bronx. Antes este era un barrio de gente decente, pero ahora se ha convertido en un estercolero lleno de delincuentes, drogatas e inmigrantes. Está todo lleno de negros en las calles, quiero decir. Hay un tipo de negros que van bien vestidos y que parecen buenas personas decentes y se integran a nuestra manera de vivir, trabajan y producen. No tengo nada en contra de este tipo de personas, no soy racista ni nada, pero... también decirles como aliciente para la compra o robo de esta obra que incluye con su adquisición un liguero con esvástica nazi homenajeando a uno de los personajes centrales del libro, que son las siervas de Satán, que rinden un culto nazi llamado las diabólicas de Hitler. Feliz Sant Jordi.